La abuela de Javier dejó un último deseo. Esperaba que Javier se casara conmigo, así que, aunque amaba a Teodora, se casó conmigo por deber. Nunca esperé mucho, pero cuando Teodora mató al cachorro que había criado desde niña y Javier aún eligió protegerla, dejé de luchar. Me contacté con un profesor en la base Lochner y me preparé para dejar todo atrás para convertirme en investigadora. Me di 7 días para desaparecer. El primer día me quité nuestro anillo de compromiso. El tercer día renuncié a la empresa. El último día, cuando estaba a punto de irme, Javier de repente se acordó del cachorro. Prometió comprar uno nuevo mañana. Luego añadió: Rebeca necesita un vestido para la gala de la empresa. Prepáralo para ella. Sonreí y me desvanecí de su vida. Más tarde, cada vez que Javier oía mi nombre, se quedaba mirando fijamente nuestro anillo de compromiso. El amante perdió al cachorro. No podía reemplazarlo. Cuando el profesor me entregó el NDA, lo firmé sin dudarlo. Dijo: una vez que te unas, una vez que tu identidad estará oculta durante 10 años, nadie te encontrará. ¿No te vas a casar? Negué con la cabeza. No es necesario. Estaba lloviendo cuando salí de la oficina. Como esperaba, Javier no estaba en casa. Rebeca se había llevado a Buddy, el perro que mi madre me dio antes de morir. Cuando protesté, Javier me culpó y desapareció durante días. Esa noche Rebeca apareció en mi puerta con barro en los zapatos y desprecio en los ojos. Pateó algo a mis pies. Este chucho no escuchaba. Lo atropelló un coche. Me quedé mirando el pequeño cuerpo de Buddy, empapado en sangre. Rebeca se burló. Es solo un perro. ¿Por qué lloras como si se hubiera muerto tu madre? Reaccioné y la empujé. Ella cayó justo en los brazos de Javier. Empezó a llorar de inmediato, fingiendo ser la víctima. Javier, el perro corrió hacia la calle. ¿Por qué me está culpando? Javier ni siquiera miró a Buddy. Es solo un animal. Eres rica ahora. Compra otro. La defendió de nuevo. Llamó a Buddy solo un perro. El mismo Buddy que una vez juró proteger. La misma promesa que hizo al lado de mi madre moribunda. Esa noche supe que no era su amor. Era un sustituto. El anillo, el acuerdo prenupcial, todo eso no tenía sentido. Los escondí en un cajón. Javier nunca supo que el acuerdo prenupcial no estaba firmado ni certificado. Cremé a Buddy y lo enterré al lado de mi madre. Cuando presenté mi renuncia, el equipo de recursos humanos susurró a mis espaldas: renunció así como así. Debe ser agradable ser la esposa del CEO. Pero, ¿lo es realmente? Oí que Javier le dio mi proyecto a Rebeca. Era cierto. Rebeca había regresado del extranjero y Javier le entregó todo. Mi puesto, mi proyecto, incluso los clientes que trabajé para conseguir. Terminé hospitalizada una vez y Javier me dijo que se lo debía a Rebeca. Cuando llegué a casa con mis cosas, Javier y Rebeca estaban riendo durante el desayuno. Tomé la taza equivocada y usé la de Javier por error. Contrató a un equipo para desinfectar toda la casa. Resultó que no era un maniático de la limpieza. Simplemente no quería que me acercara a él. Cora, Rebeca se rió. Si Javier me da tu trabajo, ¿te enfadarás? Javier sonrió. Soy el CEO. No necesito su aprobación. Intenté irme en silencio, pero Javier se dio cuenta. Cora, ¿cuál es tu problema? Llevas días fuera. Me agarró del brazo y me aparté. No es necesario. Tienes trabajo que hacer. Rebeca me bloqueó el camino escaleras arriba y se quitó la máscara. Javier nunca te amó. Su abuela lo obligó a casarse contigo. Esa casa, ese dinero no son tuyos. Renuncia al acuerdo. No eres más que una perra callejera. Nadie te quiere. Cruzó una línea cuando se burló de mi familia. Di eso otra vez, espeté, y te arrancaré esa sonrisa de la cara. Javier se apresuró a acercarse, pensando que yo era la agresora. Entonces Rebeca me empujó escaleras abajo. El dolor estalló en mí. Javier se apresuró a ayudar. Rebeca se aferró a él, llorando. Lo siento mucho. No quise hacerlo. Se volvió hacia mí. ¿Estás bien? No la culpes. Fue un accidente. Mientras recogía mis cosas, cayó mi carta de renuncia. Javier la recogió. ¿Renuncias? Sí. Podrías haber dicho algo. Te niegas a entregar el proyecto antes. ¿Por qué ahora? No respondí. Se suavizó. Bien, me ahorras el problema. Luego sonrió. Solo enséñale el proyecto a Rebeca antes de irte. Ella no es como tú. No puede encantar a la gente y ganar la mitad de la empresa. Me mordí el labio. Nunca lo entendería. En los días siguientes, capacité a Rebeca. Visité la tumba de su abuela y empaqué. El último día, Javier se quedó en casa. Temí que me detuviera, pero en lugar de eso dijo: Rebeca quiere ir a ver las estrellas. La llevaré de campamento. Ah, y prepara un vestido para ella para la gala de esta noche, añadió Rebeca con lágrimas falsas. Me dio la propuesta equivocada antes y me hizo quedar mal. Javier me fulminó con la mirada. Realmente me has decepcionado. Asentí. Prepararé el vestido. La culpa brilló en su rostro. Te conseguiré un cachorro nuevo mañana, como el anterior. Antes de irme, planché el vestido y coloqué el anillo y el acuerdo prenupcial sobre la mesa. El profesor esperaba afuera. Me miró. Adentro, vamos. Javier regresó esa noche, un poco borracho, con Rebeca. La casa estaba en silencio. Llamó: Cora, prepara un poco de sopa. No hubo respuesta. Encendió las luces y vio el anillo y los papeles sobre la mesa. ¿Quién dijo que podías quitarte el anillo? Pero ya me había ido. Por la mañana, Javier tropezó hasta su casa. Olía a alcohol y perfume barato. Rebeca se aferró a él. Su risa estridente resonó por los pasillos de la que una vez fue una casa tranquila. Pero esta vez nadie los saludó. Ni sopa hirviendo en la estufa, ni Cora acurrucada en el sofá con su sonrisa tranquila. Solo silencio. Llamó mi nombre 1, 2 veces, pero la casa no respondió. Luego sus ojos se posaron en la mesa. El vestido planchado, el anillo de compromiso que forjó a mano, y junto a ellos, el acuerdo prenupcial sin firmar. Su corazón se desplomó. Rebeca, ajena a todo, giró con el vestido que Cora había dejado. ¿Me veo bonita, Javier? Él no respondió. El anillo se burló de él desde la mesa. El silencio lo aplastó. En ese mismo momento, Cora miró por la pequeña ventana de un transporte militar. La última llamada de embarque resonando detrás de ella. 10 años de anonimato, 10 años lejos de la traición, el dolor, y él, por primera vez en años, se sintió libre. Libre de ser la sombra de Rebeca. Libre del afecto conveniente de Javier. Libre de importarle a sí misma. El profesor miró su portapapeles. ¿De verdad no vas a mirar atrás? Cora no se inmutó. No queda nada que ver. En la
la villa, Javier destrozó la casa. Gritó su nombre hasta que su voz se quebró. Buscó en cada rincón, como si se hubiera derretido entre las paredes. Rebeca, cada vez más irritada, intentó calmarlo. Solo está enfadada, Javier. Volverá. Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en el cajón, ahora vacío. Ni anillo, ni contrato, ni Cora. De repente, la presencia de Rebeca se sintió sofocante. La casa que una vez estuvo llena de calidez, ahora resonaba solo con culpa. En su aturdimiento ebrio, se dio cuenta de algo demasiado tarde. Había elegido a la persona equivocada, y ella se había ido. Pasaron 3 días. Javier no había ido a trabajar, no se había afeitado. La casa, una vez impecable bajo el cuidado de Cora, ahora yacía en un silencio desordenado. Rebeca intentó hacerse cargo, dando órdenes a la criada y exigiendo atención, pero Javier apenas la reconoció. Seguía volviendo al cajón donde solía estar el anillo. Seguía releyendo la carta de renuncia. Seguía repitiendo lo último que ella dijo. No te preocupes, prepararé el vestido para ella. Y lo hizo. Lo preparó todo, y luego desapareció. Revisó todos los aeropuertos. Llamó a todos los contactos. Incluso interrogó al profesor que ella mencionó una vez de pasada. Nada. Nadie sabía dónde había ido Cora. Nadie la había visto, ni siquiera sus viejos amigos. Cora se había borrado del mundo y dejó a Javier sentado entre las ruinas. Mientras tanto, en una instalación remota, enterrada bajo capas de seguridad y un frío silencio, Cora se ajustó su nueva placa de identificación, Kira. Cora Lane ya no. La prometida de Javier, ya no. La sombra de Rebeca, ya no. Solo Cora. Cada día se despertaba antes del amanecer. Ejecutaba diagnósticos en los propulsores del cohete. Colaboraba con mentes brillantes. Nadie preguntaba por su pasado. A nadie le importaba quién fue una vez. Era liberador y solitario. Por la noche se sentaba junto a la ventana y susurraba a las estrellas. Buddy, ¿estás mirando? Espero que estés con mamá ahora. No usaba joyas, excepto un pequeño colgante con forma de huella de pata, la última etiqueta de Buddy. De vuelta en la ciudad, Rebeca tuvo otro berrinche. Javier, esto es ridículo. Estás dejando que ella arruine todo incluso cuando no está aquí. Javier no levantó la vista. Estaba sentado en su estudio, mirando una vieja foto de Cora sonriendo con los brazos alrededor de Buddy. Fue tomada el día en que se mudaron, cuando pensaba que el amor podía posponerse, cuando creía que Cora siempre esperaría. Ella no está arruinando nada, dijo en voz baja. Ella simplemente finalmente dejó de esperar. Rebeca se burló. Estás actuando como si hubiera muerto. No, dijo con la voz hueca. Peor, desapareció y se llevó consigo cada parte de mí que importaba. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual. Javier se sentó a la cabeza de la mesa, vestido impecablemente pero con la mirada perdida. El proyecto que Cora había dirigido una vez, ahora de Rebeca, se estaba desmoronando rápidamente. Los inversores estaban nerviosos. Los plazos se estaban retrasando. Rebeca, con sus tacones brillantes y su lápiz labial afilado, balbuceó durante su presentación con una confianza temblorosa. Javier mantuvo la mandíbula apretada, observando cómo el proyecto que alguna vez fue prometedor se estrellaba bajo el peso de la incompetencia. Señorita Rebeca, interrumpió uno de los inversores. Estos números no coinciden con las proyecciones de hace 2 meses. ¿Dónde está la responsable original? Javier se congeló. Ella renunció, dijo secamente. Razones personales. La sala zumbó. Algunos intercambiaron miradas de complicidad. Todos habían visto el cambio, la repentina caída en la calidad, la ausencia de la brillantez tranquila de Cora. Un inversor se inclinó hacia adelante. ¡Qué lástima! Tenía un don. De vuelta en la base, Cora estaba de pie frente al módulo de propulsión, en profunda conversación con científicos veteranos. Sus sugerencias fueron recibidas con asentimientos de respeto, y por primera vez en años se sintió escuchada, respetada, no por con quién salía, sino por lo que sabía. Esa noche, recibió un mensaje seguro en su terminal. Felicidades, doctora Lane. Su rediseño preliminar de la propulsión ha sido aprobado para las pruebas. Ahora dirigirá la fase 2. Se reclinó en su silla, con los ojos humedecidos. Durante mucho tiempo había sido una ocurrencia tardía. Ahora era esencial. Javier condujo a casa en silencio esa noche. Rebeca intentó animarlo con vino y coqueteo, pero él la ignoró y se dirigió directamente al cajón, todavía vacío, todavía sin anillo. Sacó su teléfono y marcó un viejo contacto. Alguien de la base Lochner. ¿Sabes dónde está el profesor Alden? La voz al otro lado dudó. ¿Por qué? Necesito saber si alguien llamada Cora Lane está allí. Una pausa. Luego, Javier, si ella está allí, significa que eligió desaparecer durante 10 años. ¿No encuentras a gente así? El corazón de Javier se hundió. 10 años. 10 años sin ella. 10 años para lamentarlo todo. Rebeca estaba de pie frente al espejo, ajustándose los pendientes para la gala de primavera de la empresa. El vestido que Cora dejó una vez para ella ahora colgaba torpemente, mal ajustado, sin importar cuánto lo arreglara. Javier, ¿estás listo? Llamó, forzando alegría en su voz. Salió del dormitorio, vestido con un traje oscuro, pero sus ojos lo delataban. Distante, vacío. Ni una sola vez la miró. En la gala, interpretaron sus papeles, el CEO y su prometida. Sonrisas para las cámaras, brindis. Pero en el momento en que Javier se apartó, los murmullos llenaron el aire. ¿Escuchaste? Cora dejó la empresa. Ella llevaba ese proyecto. Rebeca solo está cosechando los beneficios. Me pregunto dónde fue. El agarre de Rebeca se apretó alrededor de su copa de champán. El fantasma de Cora estaba en todas partes. Cada conversación, cada cumplido siempre seguido de un «pero ella se ha ido ahora». Se inclinó hacia Javier. La gente está hablando. Javier sorbió su bebida. Déjalos. En la base, Cora recibió su primera evaluación de desempeño. El ingeniero principal se la entregó en silencio, con una rara sonrisa en su rostro. En la parte inferior del informe, en negrita, decía: la candidata exhibe un liderazgo, una perspicacia e integridad excepcionales, potencial para el avance estratégico a largo plazo. Cora se quedó mirándolo, apenas respirando. No solo estaba sobreviviendo, se estaba convirtiendo en algo más. Aún así, algunas noches, cuando las luces de la base se atenuaban y el silencio se apoderaba, abría su casillero
financiero encriptado y miraba lo único que se llevó de su antigua vida, una foto de ella, Buddy y Javier. Había tachado su rostro hacía mucho tiempo, pero no se atrevía a destruir la imagen. Todavía no. Quizás algún día, cuando dejara de doler. Mientras tanto, Javier abrió un cajón que Rebecca tenía prohibido tocar. Dentro estaba el anillo hecho a mano, el viejo telescopio y la única carta que Cora le había escrito, doblada y sin abrir. Se quedó mirándola, con las manos temblando. Luego, finalmente, después de semanas, la leyó. Javier, una vez dijiste que yo era tu calma en el caos, pero cuando llegó la tormenta, no me buscaste. Corriste hacia ella. Me dejaste ahogarme en silencio para que Rebecca pudiera sentirse como el sol. Me llevaré mi calma conmigo ahora. Adiós, Cora. Javier se hundió en el suelo, con la carta apretada contra su pecho. Rebecca llamó suavemente a la puerta. Él no respondió, porque por primera vez supo lo que realmente se sentía al perder. Y esta vez era permanente. 6 meses después, el rendimiento trimestral de la empresa se había desplomado. El proyecto estrella, que una vez fue la obra maestra de Cora, fue archivado en silencio. Los inversores comenzaron a retirarse. Los rumores se arremolinaron. Algunos culparon al mercado. Otros susurraron una verdad más dura. La ausencia del CEO había dejado un cráter que no podían llenar. Dentro de la sala de juntas, Javier se quedó mirando los números. Necesitamos estabilidad, dijo un director. ¿Necesitas dar un paso al frente, Javier, o dar un paso al costado? Rebecca, sentada a su lado con su nuevo traje de diseñador, intervino. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Yo he estado, sin ofender, señorita Rebecca, la interrumpió el director con frialdad. Pero invertimos en la visión de Cora. Usted solo la ha diluido. El silencio fue brutal. Muy lejos, Cora vio caer a la empresa desde un monitor seguro en la base de investigación. No sonrió, no se inmutó. Simplemente cerró la pestaña y volvió al trabajo. Su cabello era más corto ahora, su espalda más recta, su voz más firme. En las reuniones, la doctora Lane no tenía lugar para la amargura, pero había aprendido que el silencio era la hoja más afilada. En un evento benéfico de regreso en la ciudad, un periodista acorraló a Rebecca en la alfombra roja. Señorita Rebecca, ¿qué pasó con su compromiso con el señor Javier? La sonrisa de Rebecca vaciló. Nos estamos tomando las cosas con calma, centrados en el trabajo. Pero Javier no la había tocado en semanas. No le había dirigido más de una frase en días. Cada vez que ella intentaba acercarse, él se alejaba aún más. Ella lo encontró esa noche sentado en la antigua sala de música de Cora, intacta desde su partida. ¿Sigues pensando en ella?, susurró Rebecca con amargura. Javier no lo negó. Cora construyó todo en esta casa, murmuró. Amaba en silencio, servía en silencio, sufría en silencio. Y yo nunca me di cuenta hasta que el silencio fue todo lo que quedó. Los ojos de Rebecca ardieron. ¿Entonces qué? ¿Ahora me castigarás para siempre por no ser ella? Javier finalmente la miró. No, me castigo a mí mismo. Esa noche, mientras Cora preparaba su próxima sesión informativa sobre la misión, recibió un raro mensaje encriptado de un viejo conocido de la firma. Pensé que querrías saberlo. La empresa de Javier se está cayendo. Tu silencio es más fuerte de lo que piensas. Cora se quedó mirando la pantalla. Luego, sin dudarlo, borró el mensaje. Porque la venganza no siempre necesitaba fuego o furia. A veces, alejarse y no mirar nunca atrás era suficiente. La que una vez fue la bulliciosa sede de la empresa de Javier, ahora resonaba con inquietud. Los proyectos se estancaron. El departamento de innovación, una vez elogiado, el orgullo de Cora, fue disuelto. Los ingenieros que ella había capacitado se habían ido o se negaban a informar a Rebecca. Uno por uno, los inversores comenzaron a retirarse por completo. Algunos citaron la inestabilidad. Otros simplemente dijeron lo que todos ya sabían. No debisteis dejarla ir. Javier estaba de pie junto a la ventana de su oficina de la esquina, mirando la calle de abajo. No había estado durmiendo. No desde que la junta anunció su intención de destituirlo a menos que salvara la situación. Cogió el teléfono y volvió a marcar a la base Lochner. Nadie respondió. Dejó un mensaje. De nuevo. Cora, no sé si esto siquiera te llega, pero quería que supieras que todo se vino abajo sin ti. Nada tiene sentido. Eras el núcleo, no solo de esta empresa, sino de mí. Hizo una pausa. Sé que nunca te merecí, pero espero que donde quiera que estés, finalmente seas feliz. Terminó la llamada con mano temblorosa. Rebecca entró momentos después, vestida para impresionar, sosteniendo su tableta. Javier, programé una reunión de prensa de emergencia. Todavía podemos salvar esto. Pero él no se movió. La miró con los ojos vacíos. ¿Alguna vez te preguntas?, dijo, ¿qué se siente al arruinar a alguien y solo darse cuenta después de que se ha ido? Rebecca se congeló. Ella nunca levantó la voz. Continuó. Nunca exigió nada yo. Y sin embargo, ella lo dio todo. Y todo lo que yo le di fue una muerte silenciosa en su propia casa. Javier se fue. De vuelta en la base de investigación, Cora subió las escaleras de acero hasta la cima de la plataforma de observación del lanzamiento. El primer prototipo del cohete que ayudó a diseñar se alzaba sobre la plataforma de lanzamiento a segundos del encendido. La cuenta regresiva resonó en la cámara. Su aliento se empañó en el aire frío. T-10. La llama se encendió. El suelo tembló. Despegue. La vio desaparecer en el cielo. Y en ese momento, sonrió. No por el equipo, no por el éxito, sino por sí misma. Porque mientras el imperio de Javier se derrumbaba, el suyo apenas comenzaba a surgir. Los titulares llegaron estrepitosamente. El CEO Javier Lane renuncia en medio del colapso interno. Denunciantes revelan nepotismo, mala gestión de proyectos. ¿Dónde está Cora Lane ahora? El escrutinio público se intensificó. El nombre de Cora resurgió, no a través de entrevistas o declaraciones, sino a través de susurros, artículos y testimonios. Los inversores elogiaron su intelecto. Los ingenieros compartieron cómo trabajaba hasta altas horas de la noche corrigiendo los errores de Rebecca. Entre bastidores, antiguos colegas admitieron en voz baja que ella construyó los cimientos. Ellos solo pintaron encima. Incluso sin mostrar su rostro, el legado de Cora comenzó a borrar las mentiras de Rebecca, y el mundo comenzó a recordar quién construyó realmente el imperio. Mientras tanto, Javier se sentó en el antiguo
antiguo jardín de su abuela, descuidado ahora, pero aún tranquilo, aún sagrado. Colocó una pequeña foto enmarcada de Buddy debajo del árbol donde solían jugar. La dejé ir pensando que no importaba, murmuró, pero ella era la única que importaba. El jardín respondió con un eco, solo el susurro del viento. Llegó Rebeca. Los tacones crujieron sobre la grava. Se acabó, suplicó por última vez. Pero él no lo hizo. Simplemente la vio irse sin decir palabra, porque ahora entendía el valor del silencio y el costo de no escuchar cuando importaba. 10 años después, un viento frío rozó las ventanas de cristal del recién inaugurado Salón Global de Aeronáutica. Los reporteros pululaban afuera. Las cámaras parpadeaban mientras líderes mundiales y científicos se reunían dentro para honrar a la mujer detrás del sistema de propulsión más revolucionario de la década. Damas y caballeros, dijo el locutor, por favor den la bienvenida a la doctora Cora Lane. Caminó hacia el escenario con un elegante traje azul medianoche, serena, radiante. Los aplausos fueron ensordecedores, pero no sonrió a la multitud. Sonrió para sí misma. Pasé muchos años en silencio, comenzó, no porque no tuviera nada que decir, sino porque siempre les hablaba a las personas equivocadas. Hubo una pausa, algunos asentimientos de reconocimiento de la audiencia. A veces debes perderlo todo, tu hogar, tu título, incluso tu nombre, para descubrir quién eres realmente. Y una vez que encuentras eso, nunca dejas que nadie te lo quite. Los aplausos rugieron de nuevo, pero mientras el salón celebraba, un hombre permanecía en silencio al fondo. Javier, mayor, humilde, solo. No se acercó a ella, no se atrevió. En cambio, apretó una foto desgastada de ella con Buddy, arrugada, desgastada pero apreciada. Pero, fuera del salón, cuando terminó la ceremonia, Cora salió al aire de la noche. Se paró debajo de las estrellas, sus estrellas, tal como una vez soñó. El reportero corrió hacia ella. Doctora Lane, ¿algún mensaje para las jóvenes que la ven como su modelo a seguir? Hizo una pausa y luego dijo claramente, no esperes a que alguien te elija. Elígete a ti misma. Ahí es donde comienza todo. Y a kilómetros de distancia, en el tranquilo jardín que Javier había restaurado hacía mucho tiempo, una pequeña placa ahora estaba debajo del árbol. Para Buddy, para Cora, para todo lo que debería haber protegido. Pero ya era demasiado tarde. Cora se había ido hacía mucho tiempo, no con amargura sino con brillantez. No regresó para demostrar un punto. Se levantó para demostrar su valía a sí misma. Eso marcó la diferencia.